Muy bien, vamos a concentrarnos en este momento a los últimos acontecimientos que tienen que ver con Israel. Nosotros les hemos mantenido muy al tanto de todo el proceso de negociación del gobierno de Joe Biden para volver a un acuerdo nuclear que fue negociado por el presidente Barack Obama y su equipo y luego fue desconocido por el presidente Donald Trump. Un acuerdo nuclear que, entre otras cosas, fue criticado duramente por el ex primer ministro Benjamín Netanyahu, que permitió a los iraníes recibir miles de millones de dólares en cajas, en efectivo, que fueron trasladadas en un avión allá a ese país, y un acuerdo, el acuerdo anterior, que prácticamente no comprometía a Irán a ningún tipo de fiscalización genuina. El acuerdo actual exigía una serie de puntos que también los israelíes pues no veían con buenos ojos, pero aparentemente los iraníes no han prestado ningún tipo de seriedad a las propuestas de los Estados Unidos, de la Casa Blanca, y hoy un diario hebreo informó que el presidente Biden ya le informó oficialmente al primer ministro de Israel que las negociaciones con Irán para lograr este acuerdo han fracasado. Todo parece indicar de que esto es muy cierto, porque hace unas horas después que se publicara esta noticia, el propio embajador de los Estados Unidos en Israel advirtió que la Casa Blanca no va a ser un obstáculo para que los israelíes se puedan defender y tampoco permitirán que los iraníes obtengan la bomba atómica. Y esto es congruente con el vuelo de bombarderos estratégicos B-52 en esta región del Golfo Pérsico, que hicieron una misión este fin de semana que fue descrita por un alto militar americano como una señal de fuerza para no provocar a nadie, pero sí para dejar saber que los Estados Unidos no andan jugando, no andan con paños tibios y que están dispuestos a defender a Israel si fuera necesario. Vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado, al cual lo tenemos vía Zoom, Joe Ger, veterano de las Fuerzas de Defensa de Israel, experto en temas de antiterrorismo y consultor en seguridad estratégica. Bienvenido al programa. Gracias por atendernos. Buenas tardes, un gusto como siempre. Buenas tardes. ¿Tenía usted alguna sospecha o algún presentimiento de que íbamos a llegar al final de este proceso de negociación a este momento en que ya es casi evidente que no hay acuerdo, que el acuerdo fracasó? No, la verdad que yo creo que nada se termina hasta que no se termina y toca ver qué pasa en los próximos días. Lo que sí es seguro es que este acuerdo es un acuerdo que no es bueno para el occidente en general y que básicamente ignora ignora todas las trampas y las artimañas que ha hecho este régimen de los ayatolás por años, ¿no? Y aparentemente a esa misma conclusión llegan los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas, que han dicho en las últimas horas que no pueden garantizar que el programa nuclear iraní tenga fines pacíficos. O sea, este es un párrafo duro, porque si no tiene fines pacíficos, entonces tiene fines militares. Y si tiene fines militares, tienen un solo final, que es la obtención de la bomba atómica, algo que para los israelíes sería un problema de existencia. 100%, y para eso quizás vale la pena hacer una reseña histórica rápida para tu audiencia. Pero hay que recordarse que básicamente Irán, o el régimen de los ayatolás en Irán, desde la Revolución Islámica de 1979, ha estado amenazando directamente, abiertamente a Israel de aniquilarlo del mapa, de borrarlo del mapa. Lo dicen en farsi, lo dicen en árabe, lo dicen en todos los idiomas, es claro, ¿no? Y cuando tú entiendes o te recuerdas de la definición de amenaza, que lo hemos hablado aquí varias veces, que es intención más el elemento de capacidad, o sea, armamento y la capacidad de poder hacerle daño a alguien, es clara aquí la intención del régimen de los ayatolás. Quieren destruir a Israel. Y esto nuevamente, yo sé que no tengo mucho tiempo, pero esto ese odio por Israel no es per se a Israel, sino es parte de su plan a largo plazo de conquistar el mundo y convertirlo a su versión de Islam. Acuérdate que ISIS o el Estado Islámico lo querían hacer
tenían un anhelo similar, pero ellos lo querían hacer todo ahora y hoy, ¿verdad? Irán, los ayatolas quieren hacer esto, a ellos no les importa si se demora 1000 años o unas centenares de años, poco a poco se van moviendo hacia allá y arrancan primero que todo en su plan estratégico por el Medio Oriente. Es por eso que en los 80 viste los ataques contra los americanos, por supuesto te recuerdas del ataque a los Marines, a los franceses, total, todo esto, y ves el desempeño de Irán en el Medio Oriente hoy, que en la época de Obama, cuando sale de Estados Unidos de allá, se crea el vacuum, ¿quién lo llena? Irán. Están en Irak, están en Líbano, por supuesto, están en toda esa área, en Yemen, y ni hablar de lo que tienen hoy en día en términos de infraestructura terrorista mediante Hezbollah en Asia, en Europa, inclusive en América Latina. Entonces, cuando tú tienes esa amenaza o esa intención bien expresada desde 1979 y esto todo mediante un actor un miembro de las Naciones Unidas. ¿Qué ha hecho la comunidad internacional todo este tiempo cuando todo eso ha ocurrido? No mucho. Entonces, no es raro que Israel, por supuesto, ponga como algo de alta prioridad evitar a toda costa que Irán llegue a un armamento nuclear cuando está diciendo que lo que quiere es usarlo contra Israel. Entonces eso, por ese lado, yo creo que la política de Israel siempre ha sido, se va hasta al Viejo Testamento. Hay una frase que dice, si no estoy yo para mí mismo, ¿quién estará por mí? Entonces, en este espacio de Irán nuclear, etcétera, Israel yo creo que no está esperando ayuda de nadie y se tiene que preparar para lidiar con este tema por su lado. Yo mirando el mundo completo, desde un polo hasta el otro, es el único país que representa una amenaza más allá de los cánones normales de amenazas. O sea, a través de la historia, cuando un Estado ha amenazado a otro o ha ido inclusive a la guerra, siempre pretende ganarla, pero se cuida de no perderla, de que no lo destruya, ¿no? Porque estamos dentro de los cánones normales del ser humano de autopreservación. ¿Por qué no hubo una guerra atómica durante la Guerra Fría? Porque todo el mundo sabía que el que disparara primero iba a ser destruido por los disparos del adversario. Entonces nadie disparó porque nadie quería ser destruido. Pero este es el único país, y aquí caemos en un asunto religioso de lo cual yo no tengo mucho conocimiento, pero sí he escuchado y he leído, que estos señores pretenden que en ese caos cuasi apocalíptico que pudieran ellos desarrollar ahí en el Medio Oriente, sobre todo contra el pueblo judío, crearían o propiciarían las condiciones para la venida del Mahdi o del nuevo Mesías que están esperando y demás. O sea, estamos ante un grupo de gente que tienen tal aberración en su interpretación religiosa que no se pueden enfrentar bajo los parámetros normales de la convivencia entre seres humanos, inclusive entre adversarios. Entonces, ahí es donde está el peligro, que ellos... Y quienes creen en un concepto como yihad. Exactamente. Quienes creen en un concepto como el matarse. O sea, cuando tú te das cuenta que esa ideología básicamente le enseña o le lava el cerebro a los terroristas de Hezbollah, Hamas, los Houthis, en entender y en pensar que al morirse peleando el yihad o la guerra santa de ellos, los esperan 72 vírgenes en el cielo, ¿verdad? Entonces es muy difícil combatir contra un enemigo que no tiene, es más, tiene un incentivo en morir. Claro. Lo curioso acá entre nos es que los hijos de los grandes líderes no están haciendo ese gran yihad ellos mismos, ¿verdad? Por supuesto se aprovechan de un sector de la población que tiene problemas y que básicamente, como te digo, pasan una serie de capacitaciones y de brainwash nada fáciles. Ahora, vamos a las cosas que sí sabemos, que tenemos ya sobre la mesa y que son realidades. Realidad es que los iraníes nunca van a sentarse con las cartas limpias a negociar, ni nunca se van a dejar inspeccionar de verdad, o sea, de una manera honesta. No lo van a hacer. Eso es número uno, y evidentemente por eso ha fracasado el acuerdo. Número dos, como ha dicho la Organización de Energía Atómica, este no es un programa de fines pacíficos, porque si fuera de fines pacíficos para crear electricidad,
pues no habría problema ninguno. Hay un montón de países que tienen plantas atómicas para electricidad, pero no tienen bombas atómicas para atacar a los demás. O sea, este es un plan para tener armamento atómico. Eso es otra realidad. Y la tercera y más patente de todas es que Israel no se puede permitir el lujo de tener a un Irán armado atómicamente, porque ya lo hemos hablado, ¿no? El peligro existencial. Con todo esto, yo creo que no nos queda otra que en algún momento va a tener que haber una acción bélica. Y eso, por supuesto, también tiene consecuencias porque Hezbollah por el Líbano y Hamas por la Franja de Gaza, pues serían como dos elementos también de peligro para el Estado israelí. ¿Cómo lo ve usted? Sí, mira, o sea, nuevamente, yendo a lo que sabemos, ¿qué está pidiendo Irán en este momento después de todo lo que está pasando? Y entre otras, tienes que ver todo lo que pasa hoy en día en el contexto también global, ¿ok? Esa negociación no es la misma que ocurrió hace un tiempo con el señor Obama. En este momento tienes la guerra con Ucrania, tienes el problema con China, tienes todas las implicaciones del post-COVID, ¿okay? Todo el tema del petróleo, tienes todo el tema de que hay elecciones pronto y que el señor Biden, que desmanteló un proyecto que tenía la administración pasada de que Estados Unidos fuera autosuficientes en energía, lo desmantelaron. Entonces, dependemos del petróleo de los demás. La gasolina subió a un récord en Estados Unidos, como no se había visto, ahora poco a poco se está bajando. Entonces tienes muchos intereses de lado y lado que son muy diferentes. Desde el punto de vista iraní es claro, ¿qué están pidiendo ellos? Quieren que quiten el cuerpo de las Guardias Revolucionarias Islámicas de la lista del terror, lo cual sería un grave error, porque claramente es un grupo que fomenta y arma y entrena y capacita, inclusive opera como terroristas en diferentes partes, en diferentes continentes del mundo. Con gusto te podría dar un listado de ataques que han hecho. Eso es lo que piden. También en este momento están pidiendo como condición que la Organización Internacional de la Energía Atómica pare la investigación en estos 3 sitios que tú comentaste. Uh-huh. Y por supuesto quieren que les quiten las sanciones económicas. La única razón por la que están hablando con nosotros, con el Occidente, es porque por supuesto están un poco ahorcados con esas sanciones, que en el momento que tú se las quites, básicamente no tienes esos billones de dólares que van a entrar, no van a ir a ayudarle al pueblo iraní, van a ir a fomentar más terrorismo y a adelantar más su programa militar nuclear. Y entre otras, que no incluye, por ejemplo, el acuerdo, no incluye todo el tema acerca de la actividad terrorista que Irán fomenta, no incluye los otros proyectos militares que son también, digamos, el yin y el yang, de tener un arma nuclear es poder mandarla a algún lado. Para eso necesitan lo que se llama ICBMs, cohetes que pueden ir de un continente a otro, etcétera, y Irán tiene un programa muy adelantado de desarrollo de estos y de análisis de este tipo de armamentos. Entonces, eso también tiene que estar ahí. Y por supuesto, no decía también qué pasa cuando se expira el acuerdo. Esos eran puntos que estaban, digamos, en blanco, y por lo cual hacía el acuerdo pasado bastante peligroso. Pero, nuevamente, por todas las condiciones que mencionamos antes del contexto macroeconómico, digámoslo así, o global actual, sí es un peligro que se firme ese acuerdo, digamos, a la apurada, digamos, por los temas que mencionamos, y otra vez sea un acuerdo que está lleno de huecos. Y si ese es el caso, como bien tú lo dices, pues Israel no tener otra alternativa que, por supuesto, tomar acciones para protegerse a sí mismo y proteger a su población de una lluvia de armamento nuclear. Claro. Ahora, por otro lado, esa gran guerra nuclear o ataque, o como diferentes cosas que la gente puede pensar, también recuerda que el mundo ha cambiado, y eso que tenemos, por ejemplo, de las guerras pasadas, bueno, que ahora, de hecho, el tema con Ucrania y Rusia nos lo recordó, que si es artillería y si son tanques y etcétera, pero específicamente lo que es, digamos, en este caso, la guerra del Occidente ante la adquisición de un programa militar iraní en estos últimos años, ha sido más una guerra de inteligencia, una guerra de donde
se usa ciberataques, se usan elementos en el sitio para parar... elementos asimétricos, exactamente, el virus Stuxnet y otras cosas que se han hecho que no vamos a empezar a describir aquí. No necesariamente quiere decir que vas a ver pasado mañana aviones bombardeando un sitio u otro en Irán. Exacto. Pero también el peligro de los iraníes va más allá de un arma atómica como la conocemos, ¿no? Como la tiene Gran Bretaña, como la tiene la India o Pakistán, o como nosotros la tiramos en Hiroshima para finalizar la Segunda Guerra Mundial. Esa arma atómica que se coloca en la punta de un cohete y se lanza y entonces cae sobre el objetivo enemigo. Bueno, esa es la arma atómica que todo el mundo conoce. Pero también en un país con esa mentalidad pudieran perfectamente preparar un artefacto rudimentario, meterlo en una maleta, dárselo a un terrorista de la Franja de Gaza, infiltrarlo allí y por un túnel crear una emanación de radioactividad. No le cae la bomba encima a nadie, no hay un efecto de hongo como el de Nagasaki o el de Hiroshima, pero sí hay una contaminación radioactiva que puede afectar a 300, 500 mil, 700 mil personas a medida que la onda radioactiva se vaya propagando. Eso también es un escenario que yo me imagino que... ¿Qué tal este escenario que es más cerca al cuartel de Actualidad Radio en Miami? Ese mismo escenario que tú acabas de decir puede ocurrir también desde Caracas. Exactamente. Donde por años llevan aterrizando aviones secretos que vienen de allá. Exacto. Que vienen de Teherán, pasan por Damasco y van para allá. Sí, señor. Grupos van, vienen, nadie los revisa. Claro. ¿Qué están trayendo? ¿Qué están llevando? Y eso siempre, como también creo que dije una vez en tu programa, me recuerda siempre a la crisis de los misiles en Cuba. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos, Washington estaba mirando firmemente a los ojos de Moscú y viceversa, y no nos dimos cuenta en el occidente que aquí al lado nuestro, en Cuba, pusieron misiles y bueno, casi se acaba el mundo en una guerra atómica. Casi se acaba el mundo por ese tipo de cosas. Entonces sí, aquí puede haber algo similar, lo cual nuevamente pone este problema de Irán no solamente en un ámbito que es un peligro, digamos, contra Israel, que ya lo explicamos que es claro, sino puede ser un peligro mundial. Y puede ser, y lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina en Miami. Sí, señor. Bueno, seguiremos observando muy de cerca estos acontecimientos, sin duda. ¿Usted cree que esto va a tener algún tipo de impacto o de afectación en las próximas elecciones en Israel para formar gobierno? Lo que te digas mentiras. Podemos hacer un día un programa sobre la política de Israel y es algo muy raro. Sí. Ya no sé ni qué opinar sobre eso. ¿Cómo no? Pero me imagino que tendrá su peso. Sí, me imagino que sí. Muchísimas gracias. Siempre un placer. Un placer. Gracias a ustedes. Gracias. Acaban de escuchar a Joe Gerd, veterano, Fuerzas de Defensa de Israel, especialista en temas de antiterrorismo, consultor en seguridad estratégica.